misión radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa. Es una mecánica de formación colectiva, garantizar el derecho a una educación de calidad. Eso es innovar, realmente lo logramos a mano. Sí creo. Bienvenidas y bienvenidos a La Brújula Educativa, un podcast de Radix Education. Bienvenidos y bienvenidas a La Brújula Educativa. Soy Eric Ramírez, CEO de Radix Education, y estaré acompañando en este espacio de la mano de Raúl Carlín. Hola Eric, ¿qué tal? Yo soy Raúl Carlín, manager de proyectos y narrativa en Radix Education. Les recuerdo que junto con Eric y muchas otras voces a las que recibimos como invitadas en cada uno de estos episodios, al igual que lo hacen las brújulas, trazamos la ruta que queremos transitar hacia la mejora educativa, tanto en lo local como en lo global. No olviden suscribirse al canal de Radix Education en YouTube y seguirnos en Spotify, activando la campanita para enterarse de los próximos episodios de este programa. Y para hablar del tema del día de hoy, que es desafíos educativos tras la pandemia, le damos la bienvenida a Gustavo Rojas. Él es miembro del Consejo Académico Asesor de Radix Education. Hola Gustavo, bienvenido. Hola Raúl, qué gusto saludarte, Eric, querido amigo, y también, por supuesto, a todas las personas que van a estar, ojalá muchas, ¿cierto?, escuchando, viendo la edición de este gran podcast que es Brújula Educativa. Gracias, Gustavo. Y precisamente vamos a hablar contigo el día de hoy sobre los desafíos educativos que nos dejó la pandemia, ¿no es cierto? La pandemia por coronavirus, por COVID-19. Ayúdanos, entonces, primeramente, por favor, compartiendo con nosotros, con la audiencia, ¿cuál dirías tú que es tu lectura, tu diagnóstico del estado de cosas, del estado del orden de cosas, del statu quo de la educación antes de la pandemia? ¿Qué había antes de ese marzo del 2020 que nos sacudió la pandemia en México? Yo creo que lo más significativo es la incapacidad que los sistemas educativos demostraban de romper inercias, ¿cierto? Hay factores estructurales de alta marginación, pienso en marginación social, en marginación económica, marginación cultural, racial, que determinan muchísimo la oportunidad de aprender de niñas y niños en la escuela. Y ese status quo, esa fuerza que esos factores de discriminación tienen sobre el aprendizaje, la verdad es que muchos sistemas educativos antes de la pandemia no eran capaces de romperlo. Es el caso del sistema educativo mexicano, el caso del sistema educativo chileno, en el que yo nací y crecí, y muchas veces se plantea que el gran problema de los sistemas educativos, al menos en la región de América Latina, son las brechas, son las distancias que hay entre el aprendizaje de uno y el aprendizaje del otro, pero creo que el real reto es la falta de reacción frente a los factores que generan esas brechas, ¿sí? Y cómo, en el fondo, estamos dejando a los docentes y a las escuelas con el gran peso encima de tener que compensar los efectos de estas causas raíces como la pobreza, como el hambre, como la discriminación, como la desigualdad de oportunidades en las familias o en los barrios donde niñas, niños y jóvenes tienen que crecer y iniciar su camino en la vida. Entonces, creo que la incapacidad de romper esas inercias es sin duda alguna el principal reto y el principal balance que hago de los sistemas educativos en la región antes de la pandemia. Interesante, Gustavo. Lo que Gustavo nos dice justamente es que, digamos, las brechas de aprendizaje, ¿no es cierto?, son solo un síntoma de lo que en realidad son otras brechas preexistentes y que son más grandes que la escuela. Las brechas que tienen que ver con la disparidad financiera, económica, social, étnica, de género, ¿no? Muchísimas otras brechas que son causas estructurales que explican en mucho sentidos luego las brechas de aprendizaje que vemos en los niños y las niñas, en los adolescentes, a lo largo del país, ¿no? Es decir, los grandes problemas de la escuela, y en esto estoy completamente de acuerdo con Gustavo, transitan por la escuela, pero la trascienden. Son esos profundos problemas estructurales que enfrentan nuestros países, México entre ellos. Casi uno de dos mexicanos en el territorio viven por debajo de la línea de la pobreza, y eso explica en muchos sentidos también pues los problemas que vemos en el sistema educativo, la falta de acceso a la escuela,
Eso por un lado. Pero creo que una segunda dimensión de este problema es cómo la escuela misma ha sido diseñada desde la fundación del sistema educativo en muchos sentidos como un eje reproductor de ese sistema, ¿no? Ya Pierre Bourdieu nos hablaba de la escuela como fuerza conservadora, es decir, como fuerza reproductora de esas desigualdades que trascienden a la escuela, las desigualdades sociales, las desigualdades económicas, políticas, culturales, ¿no? Entonces, tenemos esos dos grandes problemas. Hay una desigualdad fuera de la escuela, pero hay una desigualdad dentro de la escuela que se sigue reproduciendo a lo largo del tiempo. Gracias, Gustavo, por ayudarnos a hacer esa primera aproximación de los retos que veías antes de la llegada de la pandemia. Pero ahora quisiera que también nos compartieras cuál es tu mapeo de lo que la pandemia dejó tras de sí para el sistema educativo, ¿no? ¿Qué transformaciones vimos en ese antes y después de la pandemia? Sí, muchas gracias. Yo creo que, en primer lugar, la pandemia dejó la confirmación de que todos estos factores estructurales que mencionaba y que tú luego asociabas mucho como a la función social o cultural, si tú quieres, de la escuela, creo que existe un aceptamiento muchísimo más transversal, más amplio en todos los sectores, de que cuando hablamos de calidad educativa o cuando hablamos de aprendizaje, no podemos hacerlo en una lógica en la que colgamos sobre la escuela, sobre su gestión, sobre el trabajo de los profesores, el peso exclusivo de romper esas inercias. Creo que hemos logrado entender, porque el hecho de llevar la escuela de casa fue muy desafiante. Ya aquí empiezo como a entrar en los detalles específicos de cuáles fueron las principales transformaciones. Creo que las familias pudimos, yo también soy papá, no solo trabajo en educación y me tocó iniciar la trayectoria escolar de mi hija durante la pandemia en el kinder, logramos ver lo difícil que es, se volvió transparente en el fondo, algo que hasta antes de la pandemia solo estaba como, era una realidad dentro de las salas de clase, que era cómo lo desafiante que es conducir a niños y jóvenes hacia objetos de aprendizaje, que muchas veces son ajenos de su experiencia de vida cotidiana. Si bien es cierto, les estamos enseñando cosas, herramientas que como adultos sabemos que son fundamentales, a leer, a conectarse con la cultura que los rodea a partir de la escritura, pensamiento matemático, cuestiones que todos sabemos que son fundamentales en el día a día. Muchas veces en nuestros currículums exponemos a niñas y niños a objetivos que les son ajenos. Ahí creo que hay una semilla que debe llevarnos a que una de las consecuencias de la pandemia sea que en nuestros programas de estudio, en nuestros currículums, vayamos realmente evaluando qué cercanía hay entre la realidad cotidiana de niñas, niños y jóvenes con sus desafíos. Sabemos que por hoy el tema socioemocional es súper desafiante, que cuestiones como el bullying, que cuestiones como la aceptación de las diversidades son fundamentales. Entonces, ¿cómo hacemos para acercar al currículum allá sin que tampoco se desconecten de las grandes herencias de nuestra cultura? Porque cuando hablabas tú de la función conservadora de la escuela, creo que hay que saber hacer la lectura del concepto de conservación también como algo positivo y también como algo que da cohesión social y como que nos permite seguir continuando como humanidad. Y creo que uno puede encerrar como una gran consecuencia de la pandemia la idea de que la escuela es un espacio fundamental, de que es un espacio de aprendizaje y de encuentro, de cohesión, de un bienestar que no solo es físico, que no solo es académico, también es físico, también es socioafectivo, es decir, como un gran invento, como un gran dispositivo de nuestra cultura muy difícil de reproducir sin contar con la posibilidad de ir todos los días a ese lugar, de tener las rutinas que en la escuela se generan, las interacciones que en la escuela se generan. Entonces, creo que ahora está mucho como el desafío de los sistemas educativos en aceptar que la realidad no se va a comportar como nosotros queremos. La pandemia nos demostró que de repente pasan cosas que escapan completamente nuestro control, completamente nuestra voluntad. Y la gran pregunta creo que es cómo nos preparamos para, en el siglo XXI, ¿cierto?, mirar la realidad que nos toca vivir, con desafíos grandes, crisis climática, migración, conflictos armados, inestabilidad política, social, económica, y cómo realmente consideramos a la escuela no como un espacio aislado de todo eso, sino como un espacio que es parte fundamental en que aprendamos a vivir mejor dentro de ese mundo.
Sí, como parte del ecosistema, ¿no es cierto? Y justamente también estoy muy de acuerdo contigo cuando dices, y por eso lo puntualizaba, ¿no? Reconocer que hay fenómenos que trascienden a la escuela, creo que también abonan a la premisa de tener cuidado, de no pensar que la escuela puede desarticular esas causas estructurales por sí sola, ¿no? Pero creo que hay que entenderlas para dejar de reproducirlas al interior, lo cual es complejísimo por muchas razones, porque pues también escapan a las manos del propio sistema educativo, ¿no? Tienen que ver con otras muchas áreas de la vida pública, con otros muchos cambios sistémicos que se tienen que realizar en esos otros ámbitos. Pero, Eric, ¿qué sumas a lo que nos comparte Gustavo? Creo que lo que cuenta Gustavo y algo que me encanta siempre que hablo con Gustavo Rojas, dedicamos primero, es la parte que está muy ordenado su pensamiento, ¿no? O sea, por un lado nos dice esta parte, y yo creo que comienza con algo muy importante, ¿no? Educar es un asunto muy complejo. Y de repente pensamos en soluciones muy simples a algo que es muy, muy complejo, ¿no? En la Escuela de Educación de Harvard decían, no es lo mismo school and schooling, no es lo mismo la escuela a el proceso de enseñanza, ¿no? Entonces, por un lado, también algo que comienza Gustavo, dice, bueno, ¿qué pasó de repente con la pandemia? Le pasamos la responsabilidad a la familia y de repente la familia no supo cómo tomar todo, se puede decir, todo lo complejo de educar y hacer diferentes cosas que de repente la escuela complementa a la familia, ¿no? Sin embargo, la familia yo creo que es un elemento muy importante que de repente cuando regresamos a la escuela regular nos olvidamos de la familia y de lo que puede aportar, ¿no? Tercero, algo que también Gustavo menciona es que la escuela se debe de considerar la pertinencia de la enseñanza de acuerdo a la zona donde vives, de acuerdo a las necesidades que tienes, de acuerdo a tu cultura, de acuerdo a lo local que estás viviendo día a día. También algo que menciona y que me gusta mucho de Gustavo que menciona ahí es que la escuela no solamente tiene que ser visto como el lugar donde te enseñan matemáticas o lenguaje y comunicación, sino la escuela tiene que ir más allá como un centro de aprendizaje, un centro de convivencia, un centro de unión para el desarrollo integral de cada uno de los estudiantes y también de la misma comunidad. Y por último, algo que hace Gustavo y que lo enfatizo, esta mecánica de pensar en la flexibilidad. Lo que pasó con la pandemia, esperamos que no se vuelva a repetir, pero sabemos que por cambio climático, por diferentes cuestiones, por huelgas, por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, va a cambiar. Yo creo que en los próximos años vamos a ver una evolución de la escuela muy fuerte y por lo tanto tenemos que estar abiertos a esta mecánica de flexibilidad y adaptabilidad sobre el sistema escolar, que es lo que va a cambiar. Pero bueno, continuamos, Raúl. Continuamos, nos quedamos primero con esas aproximaciones a este gran tema, este interesantísimo tema, y por ahora pasamos a la sección Dos mentiras, una verdad. Dos mentiras, una verdad. Y bien, en esta sección la dinámica es la siguiente. A continuación haré una pregunta que tiene tres posibles respuestas. Una verdadera y las otras dos pues serán mentira. Eric además nos contará qué ha respondido nuestra audiencia ante esta pregunta y la pregunta es la siguiente. Son 2 de las 9 ideas propuestas por la UNESCO para la acción pública respecto a la educación en un mundo tras la COVID. Y las 3 posibles respuestas son las siguientes. Número 1, fortalecimiento de la educación como un bien común y omitir los espacios sociales de la escuela. Esa es la opción número 1. La opción 2 dice lo siguiente: financiación privada para la educación y contextualización de los planes de estudio. Y por último, la tercera opción nos dice tecnologías libres para docentes y estudiantes y valorar la profesión docente y su colaboración. Eric, ¿qué nos dijo la audiencia? Te comento, Raúl, la audiencia contestó, el 16% dijo y eligió la respuesta número 1, que tiene que ver con un fortalecimiento de la educación como un bien común y omitir los espacios sociales de la escuela. Mientras el 34% votó por la respuesta número 2, que es la financiación privada para la educación y contextualización de los planes de estudio. Y el 50% de la audiencia votó por la respuesta número 3, tecnologías libres para docentes y estudiantes y valorar la profesión docente y su colaboración. Pero, Raúl, ¿cuál es la verdad?
Bien, pues la verdad es justamente esta tercera opción. El 50% de nuestra audiencia contestó correctamente. Tecnologías libres para docentes y estudiantes, por un lado, y valorar la profesión docente y su colaboración por el otro. Pero quiero hacer también un resumen de las 9, porque son en realidad 9 propuestas que hace la UNESCO para esto, digamos, para salir avante en un sistema educativo, digamos, un poco más fortalecido después de la pandemia. Las enlisto. 1, comprometerse a fortalecer la educación como un bien común, y diría yo como un bien público, es decir, que se valore, se promueva la educación como un bien, como un derecho al que todos y todas deberíamos acceder, un servicio de calidad, un bien común en general. 2, ampliar la definición del derecho a la educación para incorporar a ella, digamos, la importancia de la conectividad y el acceso al conocimiento y a la información. Importantísimo. Creo que el derecho a la educación no puede quedar confinado a como lo entendíamos hace décadas previo a la llegada del Internet, por ejemplo. Creo que ahorita el derecho a la educación debería incluir acceso a conectividad, que todas las escuelas de este país y del mundo tuvieran acceso a Internet, el acceso al conocimiento del mundo, a la información. Recordemos que el derecho a la educación es un derecho habilitante, permite ejercer otros, y el derecho al acceso a la información es uno que va relacionado, que va muy de la mano con el derecho a la educación. Hay que entenderlo en esa amplia acepción. 3, valorar la profesión docente y la colaboración de los maestros. No podemos reformar el sistema educativo sin los maestros. Sencillamente no es posible. Creo que hay que escuchar sus voces, hay que partir del reconocimiento de que son ellos quienes tienen experiencia en el aula, frente a grupo, que entienden, que han desarrollado una sensibilidad extraordinaria en términos de cómo leer un grupo, cómo trabajar con seres humanos. Esto es importante. 4, promover la participación y los derechos de los estudiantes, los jóvenes y los niños. Por supuesto, son los principales receptores, beneficiarios o quienes principalmente padecen una u otra el sistema educativo cotidianamente. Solo se puede también reformar el sistema educativo de la mano de los estudiantes, nunca a pesar de ellos. 5, hay que proteger los espacios sociales que ofrecen las escuelas a medida que transformamos la educación. Ya lo decía Gustavo, la escuela no es simplemente un lugar en el que uno va a aprender español y matemáticas, sino que la escuela en realidad tendría que ser entendida como un ágora, como un espacio en el que se convive, se cohabita, se discute, se crean objetivos en común, se procesa el disenso. Ese espacio, esa escuela como espacio físico, los pasillos, ¿no es cierto? Hay que retomarlo después de lo que la pandemia nos dejó como lección cuando estamos confinados. Número 6, poner tecnologías libres y de código abierto a disposición de los docentes y estudiantes. Insistir en la parte en la parte de que la tecnología es una herramienta que puede servir a la educación si tenemos acceso a ellas, por supuesto. 7, asegurar la impartición de conocimientos científicos básicos en el plan de estudios. Esto es importante recalcar sobre ello en tiempos de posverdad, de dogmas, etcétera. Hay que reivindicar a la ciencia y la importancia que debería tener en el sistema educativo. 8, proteger la financiación nacional e internacional de la educación pública. Lo hemos dicho ad nauseam en estos episodios. Donde están los presupuestos, están las prioridades. No se puede mejorar un sistema educativo en el mundo, tampoco el de México, si no priorizamos presupuestalmente esas mejoras, si no dotamos de presupuesto a la profesionalización docente, hacemos inversión masiva en infraestructura, etcétera. Y por último, fomentar la solidaridad mundial para poner fin a los niveles actuales de desigualdad. Creo que también un poco lo que hemos abordado en este episodio. No podemos simplemente reformar la escuela sin atender las grandes brechas que la anteceden y que la trascienden, como bien lo comentábamos hace un momento. Pero bueno, de estas 9 propuestas, ¿cuáles son los retos, Gustavo? ¿Qué retos ves? ¿Podemos hacerlo con lo que tenemos? ¿Cuáles son tus perspectivas? Sí, yo creo que muchas de estas 9 recomendaciones son parte del espíritu de UNESCO en su forma de impulsar el sistema educativo en general desde su fundación.
La Declaración de Derechos Humanos surge después de uno de los peores episodios de la historia de la humanidad, al menos de la que tenemos mucho registro, que es la época contemporánea. Después de la Segunda Guerra Mundial, dijimos el hombre no puede ser más lobo del hombre. Y generamos una serie de plataformas a partir de las cuales dijimos, bueno, la gobernanza, la verdad, no es algo, la paz no es algo gratuito, tampoco es algo seguro, y hay que construirla. Y UNESCO es uno de los organismos que se dedica a construir paz desde la cultura, desde la educación, desde las ciencias. Y creo que estas recomendaciones son fieles a ese espíritu. Me parece que en la actualidad hay que pensar mucho cómo proteger a los sistemas educativos públicos de la capacidad y del pilar fundamental que son para la protección de la democracia. Aspectos como, por ejemplo, ¿no? cuando UNESCO dice hablar de poder tener tecnologías libres y de código abierto, lo que está diciendo es que la capa digital que construimos alrededor de las escuelas y del sistema educativo no puede ser un mercado, no puede ser dominada y no puede ser de alguna manera u otra conducida a partir de mecanismos que pueden incluir a muchas personas con capacidad de pago, pero al mismo tiempo van a excluir a otras personas que además sabemos son las típicamente excluidas. Si algo nos enseña el estudio sistemático en la educación, es que a mayor marginación social, económica, cultural, mayor marginación de aprendizaje, y esa marginación de aprendizaje conlleva muchas cosas, y entre las cosas que conlleva es menor oportunidad de beneficiarte, de hacer que estas nuevas tecnologías que hoy están disponibles, la inteligencia artificial, trabajen a favor de tu proyecto de vida personal y de tu capacidad de marcar una diferencia positiva en el mundo. Ahora, yo creo que la idea más importante en la que me quiero centrar en este comentario es en la idea de la educación como bien común. ¿Sí? Yo creo que esto es bien importante mencionarlo. Aquí lo que la UNESCO nos está diciendo es que la educación no es como un mineral, no es como un árbol que da una cierta cantidad de frutos y tenemos luego que ver cómo repartir esos esos frutos. Eso significa que la educación es algo que para poder repartirlo, para que pueda beneficiar a toda una sociedad, tenemos que trabajar arduamente para construirlo entre todos, de manera colaborativa, de manera solidaria. Y eso me parece, en el caso de México, una oportunidad muy, muy valiosa. A pesar de que hay cierta resistencia en algunos sectores políticos, a pesar de que es un proceso que quizás no se ha llevado a cabo con la calidad o con la expertise técnica que de repente uno ve como necesaria para grandes definiciones de elementos importantes en un sistema educativo como su programa de estudios, como su currículum. Uno puede ver en México un intento emergente en la política educativa federal por hacer que la educación sí se vea como eso que se construye entre todos, que no se vea como un producto que uno va a adquirir a una escuela, sino que se vea como un bien común que tenemos que construir con nuestros saberes, con nuestras motivaciones, con nuestros talentos y también, por supuesto, que con nuestras necesidades. Yo creo que la parte conflictiva está cuando se decide dejar deliberadamente alguna visión o alguna persona o alguna postura afuera de esa construcción colectiva. Porque la diversidad y el pluralismo no pueden ser valores que te acomodan solamente cuando las ideas del otro se parecen a las tuyas. Precisamente para eso tenemos democracia, ¿no? Para aprender a construir y para aprender a procesar esa diferencia. Entonces, yo creo que el valor que en México tiene que ser particularmente acentuado a la hora de entender la educación como bien común es precisamente el de saber construir desde esa diferencia y pensar que el sistema educativo se debe construir desde el consentimiento y nunca desde la obediencia. Sí, de acuerdo. Dos cuestiones, digamos, que rescato un poco de lo que escucho entre líneas de lo que nos dice Gustavo. O sea, entender la educación como bien común, dos temas importantes. Uno, que tiene que ser entendida como un derecho que tiene que garantizar, digamos, por una parte el Estado, pero a la que todos nos debemos sumar, la sociedad civil, el sector privado, la academia, etcétera, todos los sectores de la sociedad. Pero por otro segundo, en otra segunda dimensión, entender la educación como bien común implica esta segunda cara de la moneda, el lado B, que si la queremos todos y todas tener acceso a ella, pues todos y todas tenemos que trabajar por ella, ¿no? Es una creación también colectiva, la construcción de la educación que
podríamos y deberíamos tener. Y creo que en ese sentido sí hablamos otra vez de democracia, o sea, la responsabilidad pública de entrarle al tema, de generar una conversación nacional que hoy no tenemos, pero que deberíamos tener. O sea, ¿por qué no es hoy, después de, digamos, la pandemia más importante de nuestro siglo, que dejó tras de sí una educación trastocada, minada? ¿Por qué no nos estamos preguntando cuál es el saldo que dejó tras de sí y cuál es la educación que deberíamos estar co-creando desde hoy? Porque aparte no vamos a ver los resultados hoy, ¿no? O sea, comenzar a construir la educación que queremos hoy implica que vamos a comenzar a ver los frutos en las siguientes décadas, pero en esas décadas vamos perdiendo generaciones en el ínterin. Entonces creo que es importante, o sea, también quisiera yo en lo particular como transmitir este sentido de urgencia a la audiencia que nos está escuchando hoy. Tenemos que hablar de esto, tenemos que abrir tenemos que ser punta de lanza en la conversación nacional. Si queremos que en las siguientes décadas podamos estar hablando de una educación distinta. Pero aquí me quedo porque también quiero saber qué es lo que Eric opina sobre lo que acaba de decir Gustavo, y también que nos ayudes a entender, Eric, cómo desde Radix Education estamos abonando también a estas 9 cosas que nos sugiere UNESCO. Gracias, Raúl. Algo que me quedó muy pensando muy profundo es lo que nos cuenta Gustavo, esa parte de visión común y colectiva, o sea, la educación como una visión común y colectiva, y también como es un bien común, cómo aprendemos a construir desde la diferencia también, ¿no? Desde eso me hizo reflexionar desde exactamente cómo, si pensamos en Radix, si pensamos en todos los que proveemos o todos los que colaboramos con el sistema educativo, cómo de repente pensamos en estas dos cosas. Es una visión común y colectiva y tenemos que aprender a construir desde la diferencia, ¿no? Entonces, desde ahí creo que algo que de repente se nos olvida como participantes o como gente que trata de colaborar con el sistema educativo, es que de repente imponemos nuestras ideas y de repente tenemos que regresarnos y pensar exactamente con quién estamos trabajando, ¿no? Y esto me hace recalcar algo que he estado leyendo mucho, es algo que impulsa mucho también Gustavo, que es el derecho de los niños de tener un aprendizaje de calidad. Yo creo que nosotros como proveedores o como colaboradores del sistema educativo tenemos que pensar de algo que también está por las Naciones Unidas presentado, que es el derecho de los niños por diseño. Esto es para las organizaciones que estamos creando diferentes programas de actuación con diferentes sistemas educativos, donde el derecho de los niños por diseño significa que en esta parte de diseño tú contemples la diversidad y la inclusión, contemples el mejor interés para los estudiantes, contemples la voz del estudiante cuando diseñas algo, pienses que si lo haces es adecuado a la edad de los niños, pienses en el bienestar y el desarrollo integral de los niños, ¿no? Que el material sea apropiado para la edad, que mantenga esta parte de agencia, de motivación para el estudiante, ¿no? Pues veo muy importante lo que comenta Gustavo, aprender a construir en el proceso educativo desde la diferencia, tomando en cuenta mucho el derecho de los niños. El derecho, nosotros tenemos que partir del derecho de los niños por diseño, exactamente cómo diseñamos de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros niños, y no de repente con nuestros prejuicios o con nuestras experiencias o con que nosotros sabemos toda la realidad, ¿no? Entonces me gusta mucho lo que comenta Gustavo. Gracias, Eric, y gracias, Gustavo. Nos quedamos con esas reflexiones en el tintero para la audiencia. Vamos ahora a nuestra recomendación del día y nos vemos de regreso con el Pido la Palabra. El pasado mes de abril, Mexicanos Primero Sinaloa presentó resultados de la primera edición del Índice Global de Aprendizaje, IGA. Se trata de un modelo de análisis de información educativa construido a partir de datos públicos que permite presentar una fotografía del estado del aprendizaje en los 18 municipios de la entidad. Con esta información, Mexicanos Primero Sinaloa contribuye a poner fin al vacío de evidencia respecto a la calidad de los aprendizajes que se extendía desde 2019. Y propone una mirada nueva para analizar el avance de los niveles de aprendizaje en educación básica en Sinaloa en el futuro. Conoce más ingresando a www.mexicanosprimerosinaloa.org. Pido la palabra. Y bien, en esta sección ponemos sobre la mesa una pregunta que representa una situación hipotética y que nos invita a la acción.
¿no? A dar solución a nuestra problemática principal del episodio. Y la pregunta para el Pido la Palabra del día de hoy es la siguiente. Tienes la oportunidad de formar la comisión sobre los futuros de la educación de tu contexto educativo. Esta comisión es la de la UNESCO, que hemos estado citando el día de hoy. ¿Cuáles serían los 3 desafíos que pondrías sobre la mesa para abordar en esta comisión? Eric, ¿qué nos dice la audiencia y qué nos dices tú? Tenemos la participación de diferentes personas. Por cierto, los invito a participar en las dinámicas a través de nuestra cuenta de Instagram, @RadixEducation. Queremos escucharles y pues bueno, ya tenemos que @NichBaut responde la vinculación de actividades con el uso de la tecnología. Creo que también pasó de que primero con la pandemia todo el mundo usando tecnología, nos regresamos a la escuela, nos olvidamos de la tecnología. De lo que comenta NichBaut, creo que tiene que ser algo, una mecánica híbrida o una mecánica de aula invertida donde sigamos utilizando la tecnología, eso es muy importante. También Garzún, @Garzún nos pone la migración, educación sexual integral y educación en finanzas, o sea, 3 tipos de diferentes. En México estamos en cierta forma con una migración enorme en estos momentos de países de diferentes partes del mundo, no solamente de Centroamérica o Latinoamérica, sino un punto importante es que sí nos hemos dado cuenta que el 50% de la migración ya no es de Latinoamérica, es de otras partes del mundo. Entonces, muy importante lo que ponen. Por supuesto, educación sexual integral y educación en finanzas son 2 temas también para integrar y para pensar en cómo integrarlos al sistema educativo. De nuevo, los invitamos a participar en las dinámicas a través de nuestra cuenta de Instagram, @RadixEducation, y queremos escucharles. Gracias, Eric. Pues yo pido la palabra y por mi parte diría las siguientes 3 cosas que por supuesto son no limitativas. O sea, el problema, tenemos severos problemas, los hemos abordado aquí, algunos de ellos. Yo resumo, digamos, lo que pondría sobre la mesa y 1 tendría que ver con inversiones en infraestructura, en tecnología, en conectividad. O sea, estamos hablando de que solo en México tenemos un sinnúmero de escuelas que no tienen siquiera acceso a agua potable, que no tienen baño, que no tienen techo. Creo que tendríamos que primero garantizar que las escuelas como espacio físico son un espacio digno, útil, viable para hacer un ambiente, para que sea un lugar en donde se puede generar un ambiente de aprendizaje en donde las y los estudiantes efectivamente puedan aprender en condiciones dignas. Pero también inversión en Internet, lo que hablábamos. Cada escuela de este país tiene que tener acceso a Internet, a conectividad, a tecnologías. Segundo, sería también un tema de profesionalización docente. O sea, creo que hay que pensar en las y los maestros. Sí, hay que pensar, por supuesto, en el aprendizaje de los estudiantes, pero no podemos generar aprendizaje significativo en estudiantes sin inversiones en formación docente, en profesionalización docente. Las y los docentes mexicanos, latinoamericanos, los docentes del mundo tienen que actualizarse recurrentemente, tienen que ser capacitados en esto, por ejemplo, en tecnologías de la información y demás, en temas de habilidades pedagógicas, cómo hacer planeaciones innovadoras, cómo evaluar de manera pertinente. Tienen que capacitarse en habilidades socioemocionales. Esto es algo que no podemos olvidar y esto también requiere la muestra de que hay una prioridad presupuestal, porque tampoco se puede hacer sin presupuesto. Y en un tercer ámbito, sí, ojalá que una conversación nacional sobre qué debería enseñarse y aprenderse en las escuelas de México, que derive en una currícula más situada, como bien decía Gustavo, ¿no? Que responda a pues el contexto local de cada espacio de México, que como hemos dicho, es muchos Méxicos, ¿no? Y que derive también en qué deberían estar aprendiendo hoy los estudiantes que van a ser adultos jóvenes en 10 años, pensando en cómo va a ser el mundo en 10 años, no en cómo es hoy ni cómo fue ayer, que creo también es importante. Pero diría estas 3 cosas, quiero escuchar qué nos dice Gustavo. Muchas gracias. Yo voy a pedir la palabra para complementar porque creo que los comentarios de Eric nos dicen el qué. Nos dicen grandes temas que evidentemente son parte de la experiencia presente y de las preocupaciones futuras. Y en términos de contenido y ideas fueron muy claros, ¿no? Luego lo que Raúl nos menciona,
creo que en gran medida responde al cómo. Necesitamos condiciones de base, ¿no? Y las escuelas no pueden caerse a pedazos o no pueden estar dándole la espalda a todo lo que ocurre en el mundo digital. Y también nos habla de la necesidad de trabajar con los docentes y de reafinar instrumentos como el currículum. Entonces yo voy a pedir la palabra para hablar del para qué. Y para hablar del propósito de la educación, en el fondo. Yo no vería que un desafío, una mesa para que se siente a pensar el futuro de la educación pudiera hacerlo de manera completa sin pensar para qué queremos sistemas educativos, para qué queremos educarnos, ¿no? Entonces yo pondría a esa comisión, la verdad, a mirar de frente 3 grandes crisis del presente. La primera sería la necesidad de asegurar la supervivencia de la biosfera. No hablo de la humanidad, hablo de la humanidad y su nicho, con los animales, con la vegetación, con los distintos ecosistemas que forman parte de esta biosfera. Y entonces se trata de una educación muy comprometida con atender la urgencia que significa hoy la crisis climática. La segunda crisis sería la de acabar con toda el hambre en el mundo y con la muerte por violencia entre personas. No me convence tanto la idea de alargar la vida hasta márgenes casi infinitos, ¿no? Pero en este mundo actual, con toda la prosperidad económica que como nunca hemos tenido, sigue muriendo gente de hambre por no tener acceso a alimentos y sigue muriendo gente porque decidimos matarnos entre nosotros usando la violencia. Y me parece que esos dos son signos de barbarie que a la fecha debiéramos sentir mucho más urgencia por erradicar. Y el sistema educativo tiene que estar conectado a ese tipo de problemática. Y finalmente, la necesidad de construir una convivencia, una colaboración, una hermandad entre pueblos y naciones que realmente esté basada en un genuino aprecio de los múltiples legados culturales que moldean al mundo. En tiempos en los que hoy se debate, se discute muchísimo sobre conceptos como decolonización o descolonización, creo que aquí el llamado, más que a pensar en qué es lo que debemos desestructurar, debiera estar en qué es lo que debemos construir. Y un nuevo pacto de hermandad y un nuevo pacto de convivencia entre los pueblos y entre las naciones, evidentemente tiene que mirar al pasado, pero también tiene que mirar al futuro y tiene que tener muy claro el para qué. Y creo que si trabajamos juntos de la mano, nos va siempre mejor que si nos dedicamos a pelearnos con el que está al lado. Y creo que en ese sentido la escuela, los sistemas educativos son sin duda alguna un gran espacio para construir esa nueva forma de convivencia y esa nueva forma de colaboración y esa nueva forma de apreciar al otro desde la diferencia nuevamente, porque ahí es donde está la principal riqueza para este siglo XXI, que la verdad requiere como nunca que nos pongamos de acuerdo y trabajemos juntos para resolver estos otros grandes problemas que hemos discutido hoy. Gracias, Gustavo. Realmente muchas y muy buenas aportaciones el día de hoy. Me encantaron. O sea, creo que referir de nuevo de que esta parte, y quiero puntualizar lo que comenzaste en un principio, que dijiste el sistema educativo, la educación, la escuela, son cuestiones muy complejas. O sea, y no se pueden resolver simplemente viéndolas con cómo aprender mejor matemáticas o lenguaje y comunicación. Hay muchas otras cosas y las mencionas muy bien en cuestión de esta parte. O sea, nos está afectando mucho el cambio climático y sin embargo no lo vemos en la escuela, no lo vivimos en la escuela. Estamos viviendo diferentes cuestiones que la educación tiene que ser integral, ¿no? Esta parte del hambre, ¿cuántos estudiantes llegan con hambre a las escuelas o no pueden aprender simplemente por no haber tenido acceso a cuestiones básicas, ¿no? Y la mecánica de convivencia es un problema, la educación es un problema que se tiene que resolver entre todos, para todos. Que bien lo menciona Gustavo, y que de repente se nos olvida y le pasamos la responsabilidad al Estado o a la escuela privada y nos olvidamos como familia de repente de coparticipar en esta mecánica de educar. Pues muchísimas gracias, Gustavo, por estar aquí con nosotros. Yo soy Eric Ramírez. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy en este programa de Radix Education y pues seguimos. Gracias, Eric. Y yo soy Raúl Carlín y este ha sido un episodio más de La Brújula Educativa, un espacio de ustedes para ustedes. Gracias y hasta la próxima. Gustavo, ha sido un placer. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Eric. Una muy bonita conversación. Gracias por la invitación y esperamos que las personas que nos escuchen puedan seguir participando en esta conversación que es de futuro. Gracias.
Visita nuestro sitio web www.radixeducation.com y síguenos en nuestras redes sociales como Radix Education.